reproducirse también en otra especie. Y ese es el peligro, eso es lo que nos pasó a los agricultores, ¿sí? Con Varroa y con Nosema, ¿sí? Son especies que vinieron de otra especie de la abeja asiática. ¿Y qué pasó? Alrededor del año 2005-2006, si querés pasar la siguiente, ahí va. Se encontró que naturalmente en todas o la mayoría de las poblaciones de la abeja europea estaba este parásito que era originario de la abeja asiática. Y eso uno diría, bueno, pero son parásitos más o menos parecidos, no debería haber problemas. Lo que suele pasar cuando se dan estos saltos parasitarios, esas interacciones nuevas, es que obviamente estas abejitas no estaban acostumbradas a este parásito. Por eso Varroa es tan agresivo en la abeja melífera y no en la abeja asiática, ¿sí? Que tiene otros mecanismos de sacárselo de encima, de evitar su reproducción. Y algo similar podría estar pasando con Nosema, ¿sí? Con Nosema cerane en la abeja melífera. Bueno, ¿qué recursos necesita? ¿Dónde se reproduce? Se reproduce este parásito en el intestino y estómago de la abeja, que es un solo órgano que se llama ventrículo o intestino medio, ¿sí? Así como los vertebrados tenemos estómago e intestino, ¿sí? Que cumple funciones de digestión y absorción, en la abeja el tejido que cumple, el órgano que cumple esas dos funciones es el ventrículo, ¿sí? Que está ahí, que sale después de la ampolla rectal, que es donde se acumulan los desechos, y ese es el tejido que le encanta al parásito Nosema para reproducirse, ¿sí? Pasemos. Bueno, es un ciclo fecal oral, ahora vamos a ver cómo se da, o sea que la abeja ingiere esporas en algún momento, generalmente cuando es joven, y esas esporas cuando llegan a este ventrículo, a este tejido tan importante, se reproducen a tal punto de hacerlo fallar, ¿sí? Esto significa que, bueno, una abeja puede curarse, no, una abeja que se enfermó de nocemosis no se cura de la nocemosis. Pero una colmena infectada no necesariamente va a morir, ¿sí? Va a depender de cuántas de sus abejas estén afectadas y qué otras condiciones haya dando vueltas en el entorno, ¿sí? Seguimos. Bueno, estas son algunas imágenes de colmenas que potencialmente murieron por nocemosis. Después vamos a tratar de entenderlo. Y ahora vamos a ver una representación del ciclo de vida. Tenemos la abejita joven que apenas nace. ¿Qué hace? Empieza con tareas de limpieza y alimentación, ¿sí? Empieza a limpiar la colonia. Al limpiar la colonia lo hace con la boca, entonces ingiere restos que hay en la colonia, incluyendo peces, ¿sí? De sus compañeras. Y por otro lado, lo que hace es alimentar. Apenas se nace, alimenta a la cría más grande, luego a la cría más joven, ¿sí? ¿Y qué pasa? En esas tareas de limpieza se puede infectar con algunas de estas esporas de resistencia, ¿sí? Vamos a volver siempre, tengamos la idea de esporas de resistencia como semillas que están esperando, están latentes para germinar cuando encuentren el lugar específico. Esto lo vamos a ver con Nosema, lo vamos a ver con Loque, lo vamos a ver con las cofenas, ¿sí? La abejita limpiando consumió algunas esporas y ¿qué pasó? Esas esporas que ingirió, ¿sí? Perforan, ¿sí? Perforan el tejido o alguna de las células del intestino y empiezan a reproducirse esas esporas nuevas. En poquitos días, ¿sí? En menos de 24 horas ya tenemos nuevas esporas infectivas. Eso lo hace no solamente en esas células, sino que esas esporitas maduras pueden infectar células vecinas. Entonces imagínense un tejido que está formado por un montón de células y una de ellas es afectada por el parásito y ese parásito se empieza a distribuir por todas las células vecinas y a la vez sigue largando esporas al resto del tubo digestivo que van a terminar en las heces, ¿sí? Entonces la abeja, para la edad que ya es pecoreadora, tiene una carga de parásitos altísima, ¿sí? Si se infectó de joven. Bueno, pasémoslo. La nocemosis de porcino transmite otras enfermedades, como Varroa, que puede transmitir virus, ¿sí? Porque hablamos de esporas muy pequeñas. Pero sí lo que puede suceder es que cuando ese tejido está tan destruido por la presencia del parásito, como podemos ver aquí, es muy fácil que entren otras enfermedades, bacterianas, virósicas, ¿sí? Fíjense, no vamos a entrar mucho en detalle, pero arriba hay un tejido sano y abajo un infectado. Se ve que realmente hay un efecto
grave, ¿sí? Fíjense estas células acá arriba, donde los puntos oscuros son los núcleos. Fíjense aquí abajo en las mismas células, 7 días después, cómo están llenas de puntitos que son las esporas en reproducción, las nuevas esporas, ¿sí? Y ya casi ni se ven esos núcleos de las células. ¿Por qué? Porque lo que hacen la mayoría de los parásitos es utilizar la energía de la abeja para reproducirse, ¿sí? Utilizan la maquinaria de la abeja para poder multiplicarse. Bueno, ¿qué síntomas podemos ver de la anosmosis? Son síntomas muy poco específicos, son inespecíficos, ¿sí? Porque nosotros podemos ver cuestiones como consumo de reserva o desbalance entre la cría y las abejas adultas. Podemos ver reducción de reservas, podemos ver escasa actividad de vuelo, abejas débiles, recambio de reinas. Fíjense que son todas cosas que pueden depender o pueden ser efecto de otras enfermedades o problemas nutricionales o problemas de manejo. Entonces los síntomas son muy específicos. Y hay una idea generalizada de que cuando hay nosemosis hay diarrea. Y eso no es siempre así. Puede haber diarrea sin nosemosis, puede haber nosemosis sin diarrea. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que causan diarrea, como pólenes que pueden ser tóxicos, hay ciertas amebas que son otros parásitos que también pueden causar diarrea, ¿sí? Y por lo general, yo hace casi 20 años que estoy trabajando con la enfermedad y casi nunca vi diarrea en las piqueras o en los techos, ¿sí? Asociadas a la osmosis. Bueno, aquí sí me está aportando algo interesante. ¿Se acuerdan que yo les hablé de dos especies? Nosema apis y Nosema cerane, que se escribe Seranae, pero se pronuncia Serane. Son dos enfermedades que se presentan de forma un poco distinta. Nosema apis, esa enfermedad histórica, se presentaba, así se había descrito, con desecciones, con caca en la piquera, en los cabezales. Sin embargo, Nosema cerane no. Tiene sentido porque esta es la enfermedad que encontramos en casi toda Latinoamérica y en muchos lugares de Europa. Bueno, pasemos. Así que si les dicen, no, si no tenés desecciones, no tenés osmosis, mentira. Hay colmenas que tienen harta cantidad de esporas, ¿sí? Y harta cantidad de infección en sus individuos y no se ve diarrea. ¿Cómo se monitorea? La idea también era verlo hoy, pero bueno, vamos a ver, o mañana, pero vamos a ver si se llega. Es muy sencillo monitorear para la osmosis. Casi nadie lo hace porque realmente puede llegarse un poco tedioso la cuestión del análisis porque se necesita sí o sí un microscopio, pero lo que necesitamos, ¿se acuerdan que yo les conté que las abejitas se enferman cuando son jóvenes y después cuando son viejas, que llegan las decoradoras? Ahí es cuando están más parasitadas. Bueno, lo que buscamos nosotros cuando monitoreamos osmosis para entender si hay o no esporas y en qué concentración es monitorear la abeja más vieja. ¿Y cómo hacemos para juntarla? Fácil. Un día de vuelo, tapamos la piquera, esperamos a que se junten en la entrada y ahí se colecta la muestra. Si quieren el protocolo y si están interesados en el tema, yo les voy a mandar por mail o se los dejo directamente a la gente de la organización, los protocolos, ¿sí? Que desde Solatina también hemos desarrollado para el monitoreo. Y fíjense que acá está la cuestión un poco más complicada porque se necesita una cierta capacitación mínima para poder hacer los conteos. ¿Qué se hace? Buscamos, ¿sí?, obtener ese tejido del ventrículo de la abeja, machacando abejitas, ¿sí?, y obteniendo un líquido que se filtra, y ese líquido, esperamos en ese líquido encontrar las esporas. ¿Cómo las cuantificamos? Se cuantifican en el microscopio sobre una cuadrícula. No es tan complicado como parece, pero necesita cierta maña y cierta práctica, ¿sí? Pero bueno, lo importante entonces para tener en cuenta es que la forma de entender si esta enfermedad está presente o no en la colmena es monitorear la abeja vieja, ¿sí?, la abeja picoreadora, y entender cuánta carga de esporas tiene. Ese sería como un primer paso. Bueno, ¿qué acciones podemos tomar? Porque yo les estoy hablando de una enfermedad que está presente en todos lados, que afecta a un tejido que es muy importante, un órgano que es muy importante para la abeja. De ese órgano depende su nutrición. La abeja que está enferma va a morir antes de lo que debería, ¿sí? Y posiblemente haga tareas que no le corresponden para su edad. ¿Qué podemos hacer? Fortalecer la colmena. ¿Cómo la fortalecemos? Teniendo reinas con buena postura, ¿sí?, teniendo población suficiente, haciendo manejos que no generen estrés, ¿sí?,
Y por otro lado, lo que podemos hacer es tratar de quitar la mayor cantidad de esporas de resistencia que tengamos en el material. ¿Cómo lo hacemos? Recambiando cuadros negros, limpiando pisos y alzas. ¿De qué forma? Flameado. Esa es una de las mejores formas, ¿sí? Sin afectar demasiado el material. Un flameado superficial hasta que el propóleo se empieza, o esa cobertura, ¿no?, interior que ponen las abejas en los cajones, se empieza a fundir. Es una buena forma de sanitizar nuestro material, ¿sí? Fíjense que son sugerencias, son propuestas que se utilizan para las otras enfermedades también, ¿sí? Para evitar esporas bacterianas o esporas de ascofera, ¿sí?, de tiza, también se propone lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos una enfermedad que está extendida en todo el continente. Los Eczemas serán esta especie nueva, entre comillas, ¿sí?, es la que se reporta principalmente. El parásito está todo el tiempo presente en el colmenar, entonces no es una enfermedad que aparece cada tanto, es una enfermedad que está siempre presente. Y en algún momento se sobreexpresa, ¿sí?, dependiendo de cuestiones asociadas al estrés y al clima. Pero piensen que es una enfermedad que está todo el tiempo estresando a la colmena, ¿sí?, que seguramente la tengan presente. En algunos momentos no va a ser tan importante y en otros sí, dependiendo qué otros complementos sucedan. Si tienen varroa y tienen nosema, los efectos son sinérgicos. Las abejas viven mucho menos si tienen los dos parásitos, ¿sí? Si tienen nosema viven poco. Si tienen varroa también viven poco, pero si se juntan las dos enfermedades, se viene abajo el tiempo de supervivencia y el desarrollo, ¿no?, de la colmena. ¿Qué formas podemos utilizar de prevención? Esto lo comenté recién. Y por último, manejo farmacológico no es recomendable para nada. La sustancia el antibiótico que se utilizó siempre fue la fumagirina. Es una sustancia que en la Unión Europea no la permiten. Entonces, nosotros que somos un país exportador, al igual que Chile, Uruguay, México, está prohibido su utilización, ¿sí? Si ustedes la consiguen, es una droga difícil de manejar, no es fácil manejarla y es caro su manejo porque se necesita ir al campo varias veces, ¿sí? Entonces descarten, si les ofrecen fumagirina o algún otro antibiótico para controlar nosemosis, no se dejen engañar, no le echen nada, porque la mayoría de los antibióticos, el efecto que tiene es solo sobre el parásito cuando está expuesto dentro del tejido de la abeja. Las esporas se ríen de los antibióticos, no le hacen nada el antibiótico, ¿sí? Entonces ustedes van a gastar plata en algo que va a afectar a las abejas por un lado, puede afectar su miel por el otro y que no le va a hacer nada al parásito a largo plazo, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno. Les repito lo que dijo Ciro. Esto que les comentaba, que la nosemosis, por más que esté presente, no siempre va a estar en cargas tan altas como para afectar a la colmena. Cuando esas condiciones ambientales o de manejo mejoran, la colmena sigue teniendo nosemosis porque el parásito sigue dando vueltas, pero ya no va a ser un efecto de despoblamiento tan grave, ¿sí? Bueno, perdón, y esto. Se habrán dado cuenta que me gusta la nosemosis. Me extendí mucho. Pero algo que siempre se dice es: no, vos querés saber si tenés nosemosis, agarrás una pinza de depilar, le agarrás los últimos segmentos, sacás para afuera el ventrículo y si el ventrículo está clarito, tenés nosemosis. Y si está oscuro, está normal, no. Eso no es cierto. Fíjense que acá, no dice cuáles, pero la mitad son esporas, son ventrículos, ¿sí? Son pedazos de ese tubo digestivo que están podridos de esporas y la otra mitad no. ¿Saben qué mitad tenía? ¿Qué les parece? ¿La mitad de la izquierda o de la derecha? Si yo lo divido en medio. Bueno, en realidad las que estaban podridas en nosemosis son las de la izquierda, que parecerían las más sanas, ¿sí? Porque están más enteritas, tienen mejor color. Las de la derecha parecería que están más amarillentas, más laxas, ¿sí? Así que bueno, eso es otro mito que no hay que tener en cuenta. Bueno, loca americana, fíjense, esta es una enfermedad bacteriana, ¿sí? Lo que más me gustó de este dibujo, fíjense cómo está arrastrando algo, tironeándolo hacia afuera, ahí el señor loco americano, está tironeando hacia afuera digo loco americano porque encima un señor me dijo, loco americano. Está tironeando hacia afuera una larva que se vuelve chiclosa. Vamos a meternos un poquito en esta enfermedad. Bueno, el nombre
es Peribacillus larvae, ¿sí? Pensemos que hay dos loques, ¿sí? Después vamos a ver alguna diferencia. Está la loque americana y la loque europea. Esta es la más grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera estas esporas de resistencia. Fíjense que volvemos a estas enfermedades que tienen semillas, estos granitos, estos primordios resistentes, a los que les llamamos esporas, y que son las más graves. ¿Por qué? Porque esas esporas quedan vivas durante muchos años en el material, en el ambiente, ¿sí? En la miel. Pasemos. ¿Podemos verla a simple vista? No. Es una enfermedad que también, si querés pasar, ahí está, que la tenemos que ver al microscopio para poder identificar el agente. Pero lo bueno, a comparación de la nosomosis, bueno, no es tan bueno, pero algo que la diferencia, ¿sí? Primero es una bacteria, no es un hongo, pero algo que la diferencia es que tiene síntomas muy visibles. Pasemos a la siguiente. Bueno, es un parásito obligado, no es un parásito que haya venido de la abeja asiática, como Varroa monocema, ¿sí? Es un parásito que siempre convivió con la abeja. ¿Qué recursos busca? Busca desarrollarse en el intestino y en la sangre de las larvas. Entonces, esta es una enfermedad que no es como la nosomosis, ¿sí? Que afecta solo al adulto, o como Varroa, que afecta a la larva y al adulto. Esta solo afecta a las larvas, ¿sí? Bueno, esto tiene esporas, como ya les conté recién. La forma vegetativa, que es esa forma expuesta una vez que salió de la espora, es la que se va a reproducir en las larvas. Y la colonia se va debilitando progresivamente, porque imagínense que es una enfermedad que en cuanto empezó a desarrollarse dentro de una larva, lo primero que hace es generar nuevas esporas que se puedan dispersar a otras larvas. Entonces realmente se dispersa muy rápido por la colonia. Bueno, no es una enfermedad que disperse otras enfermedades, ¿sí? Aunque obviamente al detectar la colmena estamos en la misma que la nosomosis. Una colmena débil obviamente va a ser blanco para otras patologías. Y la inspección a campo, el diagnóstico, es muy sencillo. Bueno, no es sencillo, ¿no? Pero los síntomas que se pueden encontrar, ¿sí? Dentro de la colmena son fáciles de detectar si prestamos atención. Ayer me mostraron algunas fotos de un cuadro con cría, ¿sí? Donde había una situación donde se veían larvas en mal estado, ¿sí? Larvas que estaban oscuras, larvas que se habían muerto dentro de la celda. En este caso, esta enfermedad termina afectando a las larvas cuando están operculadas, ¿sí? Y cuando se desopercula y se busca, ¿sí? en estas celditas, con un palito, por ejemplo, y se trata de extender ese resto de larva que quedó dentro de la celda, se forma este chicle, ¿sí? Que estaba ya representado en el dibujito, ese chicle, pero antes de ver el chicle van a sentir un olor que es muy particular. Es un olor que una vez que lo sientan no se lo van a olvidar más. Siempre se dice, bueno, no sé si habrá aquí ¿alguien conoció lo que era la cola de carpintero? ¿Con qué se hacía la cola? ¿Cómo es su nombre? Donato. ¿Con qué se hacía la cola de carpintero? Ya venía de marchas y hacíamos. Muy bien. Pero se hacía con cola de pescado antiguamente, ¿no? Por eso era ese olor medio fétido y ácido, ¿sí? Ahora la cola de carpintero, la que viene blanca, no es necesario, no tiene olor a nada, tiene olor a plasticola, ¿sí? Pero el olor de la loque americana, que siempre se dice que es del olor a cola de carpintero, es un olor medio como a pescado, medio fuerte. Es un olor que si abrimos la colmena, a veces en las revisiones, es importante no solo usar los ojos y el oído, sino también la nariz, ¿sí? No tirar demasiado humo, abrir la entretapa y acercarse y oler. De a poquito, si van conociendo su colmena, el propio olor de la colmena les va a decir cosas también, ¿sí? Entonces, es una enfermedad que entiendo que no se ha presentado aquí en Perú, pero bueno, hay que estar atentos, ¿sí? Pasemos al siguiente. ¿Cuándo se toman acciones? Inmediatamente esta enfermedad. El problema de esta enfermedad es que es muy difícil de erradicar una vez que se estableció en el colmenar, ¿sí? Por más que nosotros flamemos el material, saquemos las abejas, hagamos un paquete sanitario, le demos antibióticos a esas abejas, tratemos de recuperarlas, esas esporas de resistencia que están dispersas por todos lados
van a volver a generar la enfermedad. Entonces, lamentablemente, lo que se recomienda es quemar la colonia. Si uno quiere hacerlo por ahí sin que sufran tanto las abejitas, si alguno tiene el corazón más sensible, las puede frizar, porque las abejas se aletargan con el frío, sacarlos por adentro, meterlo en una bolsa, meterlo en un freezer y aletargarlas hasta que se mueren y después quemar todo, ¿sí? No hay otra vuelta. Y es importante tener en cuenta que por ser una enfermedad bacteriana no necesitamos igualmente usar antibiótico, ¿sí? Si nosotros gastamos el antibiótico, no solamente estamos metiéndole a la colmena algo que posiblemente lo que haga es dilatar su muerte, porque esas esporas van a volver a aparecer, ¿sí? Porque el antibiótico, como ya les dije, solamente afecta a este parásito, a esta bacteria, cuando la bacteria se está reproduciendo. En el mientras tanto, las esporas se ríen, ¿no? Les hace cosquillas el antibiótico, ¿sí? Y a su vez estamos metiendo algo que, como su nombre lo dice, antibiótico, ¿sí? ¿Qué hace el antibiótico? Elimina lo vivo. En este caso, los antibióticos están dirigidos a bacterias, pero loca americana, loca europea no son las únicas bacterias que hay en la colmena. ¿Qué otras bacterias hay en la colmena? A ver quién me lo puede decir. Que se dan un librito. Cría de cal. ¿Qué cosa? La cría de cal. Bueno, la cría de cal es un hongo, pero está muy bien igual, porque también forma esporas. Nos puede confundir porque es un microparásito. Pero, ¿qué otro ser vivo de la colmena tiene bacterias? ¿Y dónde están esos lactobacillus? Muy bien, en el pan de abejas. ¿De dónde salen esos lactobacillus? De adentro de la abeja. En las abejas nosotros tenemos una colonia que es un superorganismo. Adentro, igual se ganó el cuaderno, porque después venga a reclamarlo al final de la charla. Tenemos adentro del superorganismo otros organismos que son las abejas. Y adentro de las abejas tenemos todo un ensamble microbiano que se está estudiando en los últimos años y es algo increíble, porque hay toda una comunidad de bacterias dentro de la abeja. Y no son bacterias que están ahí viendo pasar la vida. Esas bacterias ayudan a la abeja a digerir, ayudan a su inmunidad. Ahora le doy la palabra a la señora allá al fondo. Y ayudan a que ese superorganismo también siga sobreviviendo, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos antibiótico a la colmena, que la abeja se lo va a ir a comer enseguida porque se da con jarabe, lo que estamos haciendo es matar también las bacterias que ayudan a la inmunidad y a la defensa, ¿sí? Al equilibrio y a la digestión de las abejas. Por allá al fondo, ahí alguien levantó la mano. Hola, está bien. Bien, yo sí quería hacer un aporte, un comentario a lo que estás explicando, que si atacas a la bacteria, también estás atacando internamente a las mismas bacterias que se forman en el cuerpo de la abeja. Estoy dando un paralelo en el cuerpo humano. Digamos, los biólogos estudian en este caso, digamos, la composición de los cromosomas de cualquier ser, en el caso del ser humano. Y dentro de los cromosomas nosotros tenemos todos los virus, incluso el coronavirus. Está secuenciado en el cromosoma 5, el cromosoma 11. Y cuando uno dice voy a atacar a la bacteria o al virus, me estoy atacando a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo, por cada célula de trillones que tengo 10 bacterias, y por cada bacteria tengo 10 virus. O sea, nuestro cuerpo es lleno de bacterias y virus. Solamente que nosotros, cuando desequilibramos algo, se ve como una jungla, Si hay 100 leones para 500 o miles de cebras, pero si hay 1000 leones, todo se desequilibra. Es como el helicobacter sube del intestino delgado, se va al estómago, porque está en desequilibrio. O sea, lo que hay que buscar es el equilibrio de simbiosis que hay, porque la bacteria nos ayuda a digerir, igual que yo pienso en las abejas. Muy bien, bueno, claro, hay que tener en cuenta que no es gratuito todo lo que metamos en la colonia, pero también hay que tener en cuenta que nosotros ya estamos jugando con la vida cerrada, porque hacer agricultura ya es jugar con la naturaleza, y ser seres humanos y vivir alrededor de 80, 90 años también es haber jugado con la naturaleza hasta el punto que podemos defendernos de ciertos virus y bacterias cuando su reproducción es alta, ¿sí? Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio, pero entendiendo cuáles son los riesgos, ¿sí? Nosotros cuando nos pasa que nos afecta un virus intestinal
y perdemos mucha microbiota, nos tratan de dar, ¿no? Repoblar esa microbiota con alguna mezcla de bacterias, ¿sí? Que vienen secas con polvito. Con las abejas pasaría igual, entonces hay que siempre tener en cuenta si es necesario hacer ese tratamiento o no, o si con cuestiones de manejo podemos sobrepasar esa situación, aunque tengamos que perder, ¿sí? Aunque tengamos que perder colmenas, aunque tengamos que tomarnos el tiempo de entender esa situación, ¿sí? Y no hacer lo que nosotros queremos, que es poder producir miel o tener cría para multiplicar. Bueno, pasemos. Bueno, la ascoferosis acá, la tiza, ¿sí? Estamos hablando también de un microparásito, son parásitos microscópicos, pero podemos ver en este caso sus efectos. Así como con la loca americana nosotros podíamos ver esas larvas chiclosas, obviamente, ¿sí? Con la tiza. ¿Por qué le decimos tiza? Porque en algún momento se ve la cría seca como si fuese, ¿sí? una momia purpurulenta de distintos colores. Ahí tenemos, ¿no? En la imagen algunas más oscuritas, algunas más blancas, según el estadio de desarrollo del hongo. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es el nombre científico? Ascofera api, ¿cómo le dicen? Cría ensacada, cría yesificada, cría ensacada, cría encalada, perdón. Cría ensacada es un virus, ¿sí? O tiza, ¿sí? Eso es muy común de darlo. Pasemos a la siguiente. ¿Por qué? Este hongo, ¿sí? Lo que hace es también afectar a las larvas y tiene distintos estadios. Vieron que las esporas de Nosema eran individuales, las esporas de Loque eran individuales, las podemos ver ahí en las imágenes. Las esporas de este hongo están a su vez agrupadas en quistes. Entonces dentro de esas pelotitas que son los quistes hay un montón de esporitas, ¿sí? Reproductivas, que lo que van a hacer es tratar de germinar dentro de la larva, ¿sí? La empiezan a cubrir y empiezan a utilizar sus tejidos para alimentarse, ¿sí? Se van extendiendo. Pasemos a la siguiente. Sigue siendo un parásito obligado, obviamente, necesita de... Ahí está. Bueno, está bien, déjalo bien en el 4 si quieres. Pasa a la siguiente. Es un patógeno oportunista, ¿sí? Invade el cuerpo a partir del tubo digestivo de la larva. Lo que busca este hongo es extenderse por el alimento larval y una vez que la larva empezó a ingerirlo, desde adentro se la va carcomiendo, ¿sí? La va colonizando. Muy bien, aquí salió el etólogo, una rama de la ciencia muy interesante que se trata del comportamiento, de entender el comportamiento, y lo que dice Ciro es que es uno de los pocos parásitos que empieza a crecer de adentro hacia afuera, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las claves de este ciclo de vida? Esto, lo que les comentaba, las larvas ingieren estas esporas, las esporas empiezan a multiplicarse. ¿Y por qué va cambiando el color? A ver, pasemos a la siguiente. ¿Por qué va cambiando el color? Porque el hongo va madurando. El hongo primero está en una etapa en la que se alimenta y tiene que copar todo ese tejido de la larva, y después, cuando ya se hartó de la larva, pasa a otra etapa que es la etapa reproductiva, donde tiene que generar nuevas de estas esporas, ¿sí? De estas esporas en la superficie de la larva, para poder dispersarse a otras larvitas, a otro alimento larval. Entonces, por eso vamos a ver las de distintos colores. No significa que sean hongos distintos, es el mismo hongo en distintas etapas. Si querés pasar al siguiente. Fíjense, arriba tenemos el grupo control, que en mi investigación le llamamos el grupo que no recibió ningún tratamiento, y abajo tenemos un grupo de larvitas infectadas. Fíjense que la larvita llega más o menos a desarrollarse, pero esa larva ya no es viable. Una vez que llegó a ese estadio del día 7, va a empezar o larva 10, ¿no? Va a empezar a momificarse, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver, si quieres pasar la siguiente. Bueno, perdón, no es vector de enfermedades, ¿sí? Estamos hablando de un hongo que no transporta otros virus, otros parásitos. Pasemos a la siguiente. Fascinante este hongo, es que yo trabajé en esta enfermedad. Usted agarra una larvita de 11 días sana y para sacarla entera
da mucho trabajo, así trabaja y se la revienta. Y este hongo lo que hace es dejarla durante 4 días y usted aprieta la larva en una piedra. Y eso lo hace en 4 días. Eso es impresionante, Sí lo trabajó durante muchos años con esta enfermedad. Así que si quieren sacarse alguna duda, acá tiene un especialista. En Uruguay había desaparecido, yo terminé de trabajar con esto y durante 15 años no apareció y ahora apareció. Y cuando me llamaban de ella, sí, no, mirá, aparecieron 2 o 3 colmenas con que es citada y yo recorro la piana y encuentro como 8, porque ya tenía era un niño chico mirando de vuelta las larvas explicadas. Y es eso, siempre me sorprendió cómo un hongo consigue cambiar tanto una larva que en la mano se te revienta, porque es muy muy frágil, y en 4 días es algo que uno lo aprieta, por eso es como un yeso, no una. Y ahí, si les cae pasar al siguiente, eso es lo que se suele ver, esto es lo que decía Ciro, ¿sí? Las larvitas se secan dentro de la colmena, la abeja obviamente las limpia, y al limpiarlas, ¿qué hace? Y se llena de esporas nuevamente del hongo. Es una enfermedad bastante grave, se la considera como no importante en algunos lugares, pero no sabemos por qué. Porque en realidad, cuando empieza a dispersarse, puede causar muchos problemas, ¿sí? Lo bueno es que es una enfermedad que, cambiando las condiciones de la población y de manejo, por ejemplo, del espacio, de la temperatura y la humedad en la colmena, esa colmena puede recuperarse sin ningún tratamiento, ¿sí? Ustedes pueden estar atentos antes de revisar, antes de ir a abrir una colmena, ¿sí? Antes de oler, antes de mirar, ver la piquera porque hay cerquita a 1,5 metros, 2 metros de la piquera, y ustedes van a ver qué es lo que estuvo tratando de deshacerse la abeja. Si encuentran zánganos muertos, porque bueno, esa abeja ya está entrando en un periodo donde no tiene más reproducirse. Si encuentran larvitas, ¿no?, de estas así secas, va a significar otra cosa. Si encuentran canibalismo, pedazos de otras abejas, puede ser que hayan querido pisarla, entonces esos pedazos de abejas son pedazos de abejas que se estuvieron defendiendo y las mataron dentro de la colmena. Si encuentran restos de larvas, puede ser que esa colmena tenga algún problema de la cría. Entonces la piquera nos dice mucho de lo que puede haber adentro. ¿Cómo se monitorea? No es necesario, ¿sí? Obviamente para los que hacen investigación hay herramientas moleculares para determinar bien la especie, pero para los agricultores lo que necesitamos es estar atentos a los viejos. Muy fácil de detectar. Son esas larvitas secas, ¿sí?, que se rompen pero haciendo mucha fuerza, y posiblemente es una enfermedad que no lleguemos a detectarla en la cría viva. Pero una vez que ya el hongo se desarrolló, o por lo menos en la cría viva, por ahí nos va a confundir con alguna enfermedad bacteriana, ¿sí? ¿Hacemos? Bueno, ¿qué acciones hay que tomar? Básicamente, fortalecer la colmena, ¿sí? No hay mucho más que eso. ¿Qué se puede hacer para prevenirla en lugares donde hay mucha humedad? Que yo no sé si aquí en Cusco me parece que no es una zona muy húmeda, ¿no? Pero tal vez en lugares más cerca de la Amazonía, cuando hay mucha humedad, lo que se puede hacer es pintar las colmenas con propóleos, ¿sí?, del lado de adentro con una solución de propóleo. Eso evita mucho el desarrollo de esta enfermedad. Y no sé si Sí, cambiar la reina. Cambiar la reina. Bueno, si no, es un asesino de reina serial. No le dé la oportunidad, la palanca la pasa así. Bueno, la pueden guardar también para mostrarla. Es muy sencillo, una colmena sana, un cuadro con huevo, lo pone en medio para que tenga más posibilidad de sacar la reina. Y que ese cuadro sea de una colmena fuerte, de una colmena que ustedes quieran, que les guste, la que no es tan defensiva pero que produce, ¿sí?, la que le pone la cría ordenada. Bien, buenos días a los expositores y público en general. Este problema hemos tenido en el año 90 en Valle Sagrado. Pero lo que dice es cierto, del expositor Ciro, es cierto, hemos hecho cambio de reinas y su alimentar ya desaparecido en su totalidad. Y habían tenido bajas grandes, digamos, Bueno, muy bien, genial. Ahí está. Asesina reina. Vamos a la última. Y bueno, esto es un poquito de repetición, ¿sí?, de lo que ya vimos. Así que vamos a pasar a la siguiente. El tema del uso de propóleos a mí me resultó interesante porque todos tenemos propóleos, y haciendo una solución con alcohol
y pintando el interior del material nuevo que compramos con propóleo, es una buena forma de defenderse de muchas cosas. Bueno, de acá, este es el que más me gustó de todos. Quedó bien glotón, quedó. El pequeño escarabajo, que no está aquí, o por lo menos hasta donde sabemos no está, ¿no? Pero es muy probable que llegue a Perú, que llegue a Argentina, ¿sí? Ya está muy cerquita. Lo que tenemos que entender de este escarabajo es que no es un parásito, ¿sí? Este escarabajo es un nitidúlidos hay un montón de escarabajos que tienen este modus vivendi, que es alimentarse de fruta de descomposición, ¿sí? Solo que han encontrado en las colmenas un lugar hermoso donde reproducirse, ¿sí? Así. Bueno, fíjense, su ingreso a América alrededor del 96 y cómo se dispersó hacia Canadá, Estados Unidos, empezó a bajar por México, ¿sí? Tenemos un escarabajito que parece muy simpático, pero es bastante destructivo, ¿sí? Y como les digo, no es el único escarabajo nitidúlido que puede andar dando vueltas por la colmena, ¿sí? No siempre que vean escarabajitos pequeños va a ser el Aetina tumida, ¿sí? El pequeño escarabajo de la colmena. Entonces, ¿qué es lo más importante con esta enfermedad? Estar alertas. Lo bueno es que es fácil de ver, ¿sí? Se mueven rápido, pero son fáciles de ver. Entonces, si podemos tomar muestras, es lo más importante para poder declararlo, para poder evitar futuros problemas. Pasemos a ver. Bueno, el nombre científico es Aetina tumida. Como les dije, pertenece a una familia de muchos escarabajos y se lo conoce comúnmente como este pequeño escarabajo de la colmena, que no sé por qué le pusieron ese nombre, porque en realidad él no es un parásito obligado de la colmena, ¿sí? Produce esta enfermedad que es la equinosis y es de declaración obligatoria, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer es declarar cuando vemos un escarabajo de este tipo, tomar la muestra, guardarlo en el freezer, guardarlo en el alcohol, guardarlo en un papelito y llevárselo a la gente de Senasa o del Vinilo. Podemos verlo a simple vista, fíjense, tiene distintos estadios, como todos los escarabajos, ¿sí? Así como las mariposas cambian de pupa, ¿sí? De gusano a pupa y luego a adulto, los escarabajos también, en algún momento de su desarrollo tienen alas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver inicialmente son larvitas, ¿sí? Porque los huevos por ahí son difíciles de ver. Vamos a ver larvitas que se van a ir desarrollando en una pupa, pero esa pupa hay parte del estadio que no lo vamos a ver porque se hace en el suelo, ¿sí? Más adelante lo vamos a comparar. Pero si yo les digo larvas, ¿qué otras larvas tenemos en la colmena dando vuelta? Tal vez en material que no está en uso o partes de la colmena que no están siendo ocupadas. La polilla, ¿sí? No hay una sola, tenemos Valeria melonera, Ancroia grisela, son la polilla mayor, la polilla menor. Tienen larvitas que no son siempre del mismo tamaño estas polillas, porque crecen desde huevo y van cambiando de tamaño, entonces en algún momento una polilla de galeria, una larva de galeria se puede parecer a una larva de nitidúlido de Aetina, ¿sí? Lo mismo la polilla menor. Entonces, cuando veamos larvas no es síntoma tampoco de que haya escarabajo, pero hay que estar atentos porque esa larvita puede ser que no sea una polilla, ¿sí? Son bastante parecidas, para un entomólogo no, pero para nosotros que tenemos el ojo no adiestrado parecen similares. Bueno, lo que les contaba, no es un parásito, ¿sí? No es una simbiosis necesaria, pero claro, le estamos dando pasto para que se desarrollen, porque son escarabajos que obviamente seguían por su olor, para detectar el olor de cosas como el polen o fruta fermentada. Entonces, la colmena les atrae muchísimo. ¿Hacemos? Bueno, los adultos y las larvas son omnívoros, comen de todo, o sea, se van a alimentar de la cría, del polen, de la miel. Las larvas terminan fermentando la miel porque las mismas deyecciones causan eso. Entonces ahora vamos a ver algunas imágenes. Y algo que no podemos dejar de tener en cuenta es que se distribuyen a 10 kilómetros alrededor. Entonces, donde hay un escarabajo, no es, bueno, tengo los escarabajos acá tengo el colmenar de los vecinos que está lejos, no me va a afectar a mí, ¿no? 10 kilómetros pueden volar tranquilamente y tienen tasas reproductivas muy altas, ¿sí? Entonces,
cuestión de un mes, por ahí pueden hacer hasta 3 ciclos reproductivos. Eso significa que en un primer ciclo puede estar en una colmena a 10 kilómetros, en un segundo a otros 10, y en un mes se pueden haber movido 30 o 40 kilómetros, ¿sí? Y creo que hay una imagen ahí. Ahí está. Bueno, la hembra pone muchísimos huevos. Esos huevos, ¿dónde los pone? En lugares recónditos o en esquinas de la colmena. Entonces, cuando hacemos la revisión, está bueno tal vez no sacar solo un cuadrito y luego ir revisando de a uno, sino decir, bueno, si estoy en una época de revisión profunda, saco 3 o 4 cuadros y miro qué hay en las esquinas abajo en el piso de mi colmena. Las corro, voy corriendo los cuadros, me fijo qué hay en las otras esquinas. Reviso la entretapa, reviso debajo de los cabezales, ¿sí? Son lugares donde suelen hacer nido. Y fíjense que una vez que se empezó a desarrollar, son imparables. ¿Siempre eliminan las colmenas? No. La experiencia que por lo menos yo he tenido en Colombia, o que me han contado los colegas de Centroamérica, es que tal vez conviven. Están los adultos dando vuelta, no son un gran problema. ¿Pero por qué? Porque son lugares donde tal vez tienen otro sitio donde reproducirse, donde multiplicarse, donde alimentarse. Son lugares donde hay fruta en putrefacción, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí, en una época del año donde no hay mucha fructificación, donde no tienen otra posibilidad, van a ir a la colmena y la van a abrazar, ¿sí? hasta agotar sus recursos, si no hacemos algo antes, ¿sí? Bueno, y que genera, obviamente, que la colmena muera o abandone, ¿sí? Los cajones. Pasemos al siguiente. Bueno, y algo que yo muestro, acá está el profesor Montaño, Javier Montaño de Colombia. Es desesperante abrir las colmenas y ver que están ahí los campantes, como Pancho por su casa, mirando, ¿no? los escarabajitos adultos. Entonces, algunos agricultores se ponen a aplastarlos con el dedo, porque es como, bueno, no poder frenarlo. Y lo que hace el profesor, se arma un dispositivo que es muy sencillo, son 2 mangueritas y un tarrito plástico, y los va absorbiendo, los va chupando, se tira una manguerita que va directamente de arriba. Está muy bien, funciona. En 5 minutos de revisión de la colmena, por ahí se juntó 20, 30 adultos, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo muestro porque me pareció una opción ecológica. Bueno, todavía no está por aquí, ¿no? Pero si en algún momento tenemos la desgracia de tenerlo en Perú y en Argentina, hay que buscar todas las opciones porque el control de este escarabajo no va a ser fácil. Pasemos a la siguiente, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otro, como la mayoría de los escarabajos, terminan siendo colectivos que transportan otros ácaros, transportan virus, transportan bacterias, transportan protozoos, ¿sí? Como tienen un tamaño grande y estos son omnívoros, en su cuerpo, en su interior, en su exterior, van a transportar esporas y virus, ¿sí? Otras plagas que pueden afectar a las abejas, ¿sí? Entonces, hay que estar atentos porque no es solo el escarabajo que depreda, sino que puede estar transportando virus que después van a complicar la situación. Pasemos. Bueno, ¿qué síntomas vamos a ver? La mayoría son visibles, ¿sí? No necesitamos tomar muestra para confirmar. Nosotros si vemos los paneles destruidos, estas abejas teniendo un comportamiento de enjaulado, lo que hacen es tratar de bloquear a esos adultos para que no se dispersen por la colmena. Y lo que vemos es un montón, obviamente, de larvas muertas en la piquera, abejas débiles, abandono. Una vez que, obviamente, este parásito se empezó a reproducir, imagínense esto, una colmena que está siendo minada como si fuera por la polilla, pero con otro depredador, ¿sí? Sí, más que nada es un insecto que busca alimentarse y reproducirse, ¿sí? No está buscando depredar a la colmena, pero encontró pasto para desarrollarse. Pasemos a la siguiente. Bueno, ¿cómo monitorear? Se usan herramientas moleculares en la investigación, pero nosotros lo que necesitamos es mandárselo a un entomólogo, ¿sí? o a alguien de SENASA, alguien de INRI, o alguna entidad gubernamental para que nos dé su confirmación. Entonces, si encuentran algo parecido a un escarabajo, ¿sí? Tómenlo, guárdenlo en freezer, en alcohol o en un papelito dobladito, ¿sí? Y se lo mandan a alguna entidad gubernamental. Pasemos al siguiente.
Bueno, la acción tiene que ser inmediata, obviamente, porque nos corre el tiempo en este caso. Y lo que sucede, ¿se acuerdan que yo les contaba que en el ciclo, en el momento, o sea, lo que podemos ver en la colmena son las larvas y los adultos, pero nos falta un estadio intermedio, que es esa pupa, ¿no? Esas pupas que hacen las mariposas por ahí en una planta, o en el suelo, o en una pared. Los escarabajos, estos escarabajos en particular, lo hacen enterrándose, ¿sí? Entonces necesitan enterrarse debajo de la colmena o del lugar donde estén comiendo para poder cerrar el ciclo. Por eso muchas veces lo que se sugiere es tratar de poner en el suelo algún tratamiento. O que sea un suelo de cemento. Algunos no tenemos cemento ni en nuestro patio, lo vamos a tener abajo de las colmenas. Entonces es difícil de lograr eso. Pero lo que se puede hacer también es tratar el suelo con cal para que esa etapa donde la larva quiere enterrarse no logre desarrollarse, ¿sí? La larva no puede dispersarse mucho. La ceniza, la cal, ¿sí? Son cosas que se sugieren para complicarle la vida a esas larvitas que se caen, se tiran una vez que ya están maduras, se ponen en la colmena con la piquera y tratan de enterrarse. Donde se les complicó, no pueden dispersarse demasiado, entonces con tener un espacio tratado, ¿sí? De 1 metro a la cuadrada, digamos, o a la redonda alrededor de la colmena, podría ser una buena forma de evitar que se siga multiplicando, ¿sí? Exactamente, como el gorgojo, como algunas cigarras, ¿no? Hay muchos escarabajitos que vamos a ver después de la lluvia que salieron de la tierra, ¿sí? Porque cumplieron ese ciclo de pupa, ¿sí? Enterrados. Bueno, y muy importante esto que Ciro también lo comentaba el otro día, la cuestión de la sanidad de las salas de extracción. Porque las salas de extracción son como un faro, ¿no? Que si yo fuese un escarabajo, ¿y a dónde apunto? Ahí está todo concentrado el alimento que necesito, todo y encima que los controles en las salas no son tan estrictos, ¿no? Fermentan la miel, entonces usted tiene los tanques, o como sea, y le hace una cerveza, sale espuma. Y se ha habido pruebas. Yo en mi país no tengo tanto miedo de entrar por las colmenas, tengo miedo lo que les digo puede ser las colmenas y lo que puede ser el salto. Es más delicado. Y aparte, se hace mucho terrorismo, porque siempre vieron estas fotos de las larvas, se hacen colmenas muy, muy débiles. Yo tuve la oportunidad de verlo en Cuba y villas, quedaban ahí, caminaban en Carabajo. Es más, les ponen unas trampas para atrapar a los adultos y a veces hasta se esconden en esas trampas, ni siquiera los atrapan. Sí, y no ven larvas, ven los adultos no ven larvas. Y lo otro es que no han salido publicaciones diciendo que el pequeño trabajo está causando problemas con él. Hace mucho rato estaba presente, en Italia sí. Sí, ¿no? pero en Estados Unidos, cuando llegó a Estados Unidos, sí fue un escándalo algo con el pequeño trabajo, pero después no sale más en publicaciones. Ya están varios países de América Latina y nadie dice que tenemos un problema. Entonces, no creo sinceramente que vaya a causar un problema. A mí me preocupa más el agua porque lo que puede causar en la sana expresión, porque si fermenta la miel, nosotros como países importadores, ya, eso es un problema muy serio, pero no creo que las colmenas, porque no, pero son también, yo vuelvo a esto, porque son países que tienen fruta, o sea, todo el año hay restos de guayaba, hay caído del piso, lugares donde donde las larvas se pueden reproducir. Pero ocultan, algunos se porque son exportadores de fruta, entonces tienen miedo de llevar la fruta. Entonces hay muchas cosas. Para mí el tema está ahí, que no tengan otra cosa que comer y estén presentes en un lugar y necesiten. Ahí es donde pienso que yo podría ser, pero es mi opinión. Y bueno, y hay política de vigilancia y prevención, tanto en Argentina como en Uruguay, porque ya tenemos los grandes del sur, así, y se puede propagar rápido. Un agricultor carga un camión en la colmena, lo lleva a 300 kilómetros, lo lleva a las forestaciones de eucalipto, que tenemos muy cercano. Uruguay tiene el norte y un rato. Así que bueno, pero bueno, está bueno estar atentos, que sepan cómo funciona esto, cómo es su ciclo de vida. Hacemos si querés. Bueno.
Y acá están las 4 que sí, con las que sí nos podemos encontrar, pero me quería hacer foco en estas dos, en Locke americana y en Locke europea, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que Locke americana se expresaba de esta forma? El efecto de la bacteria era en las larvas una vez que estaban operculadas. Entonces se ven problemas en el opérculo, opérculos hundidos. Cuando sacamos ese opérculo, aparte de ese olor fétido, podemos encontrar larvas que se comportan de esta forma. Pero la Locke europea, si quieren pasar al siguiente, lo que vemos, no nos tenemos que asustar si vemos algún efecto, alguna cuestión en la larva, no nos tenemos que asustar de primera, porque en la larva abierta podemos ver situaciones así, ¿sí? Podrían ser inicios de ascofera, así de tiza, o podría ser esto, Locke europea, ¿sí? La Locke europea, ¿cómo la controlamos? ¿Con antibiótico? No. El antibiótico para Locke americana no sirve. Y para Locke europea podría servir, pero estaríamos gastando plata y estresando a la colmena de más. ¿Por qué? Porque esta enfermedad solo con manejo también se soluciona, ¿sí? Esta enfermedad, la Locke europea, no es una bacteria que haga esporas. Entonces, no tiene esta patogenicidad o posibilidad de mantenerse en el tiempo. Afecta a algunas larvas. Si esas larvas son limpiadas, la colmena está fuerte y bien alimentada y hay disponibilidad ambiental, ¿sí?, de recursos, la colmena se cura sola, ¿sí? Obviamente hay que evitar qué cosas. Y pasar cuadros de una colmena a otra, ¿sí?, si encontramos estas cuestiones, aislarla, saber que está esta colmena afectada. Entonces yo voy al campo y no voy con una sola pinza, voy con dos, ¿sí? Se compran una pinza, una palanquita, se compran 2 pares de guantes, porque se pueden encontrar con estas cuestiones. Si ustedes hacen el mismo manejo con la misma pinza en todas las colmenas, inclusive en las que ven algún problema, ustedes mismos van a hacer lo que estén dispersando esporas, porque en las colmenas hay derivas siempre, entran abejas de un lado de una colmena a otra, por más que las tengamos separadas, la deriva se da. Pero si encima nosotros con la revisión estamos causando más problemas, entonces 2 cosas. Primero, estar atentos cuando se revisa la cría, y segundo, en cuanto se ve algo raro, bueno, listo, esta pinza y este guante los dejo al costadito, después lo pasaré por cloro, lo flamearé, la pinza y que tener cloro en los guantes, no mucho y secarlos a la sombra porque después quedan duros los guantes, pero pasarlos por una solución clorada. Y voy a seguir revisando, pero con otro juego de pinza y guante, ¿sí? Eso es algo bien, o sea, puede costar un poquito de plata, un poquito de preparación, pero nos va a salvar tal vez de estar pasando bacterias, ¿sí?, de una colmena a la otra. Sigamos. Bueno, ¿cómo enfrentar esto desde un punto de vista científico y perspectiva latinoamericana? Acá le dije, haceme una colmena y todas las enfermedades que me dibujaste de antes, ponémelas juntas, porque están atacando a la colmena. Ahí está. Quedó bastante buena. Bueno, ¿de qué forma lo podemos, lo tratamos de encarar los que hacemos ciencia? Si le pasaron, bueno, nos juntamos, ¿sí? Ahí está, algunos investigadores del 2016, como les contábamos, esto es totalmente ad honorem, o sea, nos juntamos entre nosotros, sacamos tiempo de nuestro trabajo, de nuestras familias, para tratar de ponernos de acuerdo. ¿Ponernos de acuerdo en qué? En poner protocolos similares de trabajo, decir, bueno, ¿vos cómo analizaste la enfermedad? Bueno, ¿y vos cómo lo haces? Bueno, pongámonos de acuerdo para poder abordarla de la misma forma. Vos tenés datos de pérdidas de colmenas de Latinoamérica, yo también, juntémonos, tratemos de hacer una encuesta unificada, ¿sí?, para saber qué está pasando en la región. Porque hay un punto que es interesante. Nosotros por ahí hacemos ciencia por nuestro lado, en entidades gubernamentales, ustedes hacen la agricultura por su lado, los técnicos, ¿sí?, se forman y capacitan por su lado, pero para llegar a ser visibles a nivel mundial y para que nuestros datos sean comparables a los de otras partes del mundo y que sepan que nosotros no somos unos recién iniciados que no sabemos lo que hacemos, sino saber reconocer la profesionalidad y lo que se hace en Latinoamérica, hay que mostrarlo. Y para mostrarlo a nivel científico hay que publicar, ¿sí? Y publicar significa hacer estudios serios que sean comparables y corregibles por otros investigadores de otras partes del mundo. Y más o menos hacia eso apuntó Soratina. Entre esos trabajos, ¿sí?, uno que estamos por enviar a publicar ahora, ya les digo, es la idea de hacer visibilizar lo que pasa, es una revisión que hicimos de trabajos. ¿Qué trabajos en sanidad apícola había en distintos países? O sea, ¿dónde se reportó
Loque, donde se reportó Nosema, qué estudios hay sobre Varroa. Y fíjense que hay países donde sí se hizo más, ¿sí? Más investigación, eso está asociado a la posibilidad de exportar miel y a los requisitos que piden los importadores, ¿sí? Pero fíjense que hay lugares como por ejemplo Bolivia o Perú donde falta, ¿sí? Falta investigación. Y esa investigación viene cuando el apicultor requiere solucionar problemas, pero también cuando hay voluntad desde el punto de vista, desde el lado del gobierno, ¿sí? Desde arriba. Así que bueno, este es un ejemplo de algunas de las cosas que estamos haciendo, que muestra algunas carencias en cuanto a enfermedades, ¿sí? A enfermedades de abeja, pero esto es un ejemplo nada más, ¿sí? De un montón de otras carencias asociadas a cuestiones técnicas y formativas, ¿sí? Que vienen con la cuestión de publicaciones. Si no hay publicaciones es porque no hubo un tesista que esté haciendo una licenciatura o una maestría o un doctorado trabajando en el tema, ¿sí? Y si no hay estudiantes es porque no hubo estudiantes interesados o porque no hubo recursos suficientes o gente que los pueda formar para guiarnos por ese camino. Y justamente esto, entender cuáles son los problemas de nuestro lugar, es lo que nos va a ayudar a tener una mejor agricultura, ¿sí? Bueno, un par de ejemplos de algunos trabajitos que ya hemos podido publicar orientados a entender la polinización, entender hasta dónde llegó el escarabajo, entender cuestiones relacionadas a la pérdida de colmenas, ¿sí? Y efectos toxicológicos en abejitas y mejor. Son algunas colaboraciones que pudimos hacer desde Zoológica. Pasemos a la siguiente. Y aquí otra vez la insistencia en decirles, bueno, ustedes tienen colmenas, tienen 20, tienen 30, tienen 40, tienen 200. Es súper útil entender cuántas colmenas se pierden y en qué época del año. Y cuáles son las causas para ustedes de que se perdieron, ¿sí? Esto no es para mandar al frente a nadie, nosotros somos totalmente independientes, pero son datos que después nos permiten ir a pelear, ir a decir, mirá, Estados Unidos está diciendo que por el arbitraje tiene un 60% de pérdidas. ¿Y nosotros cuántas tenemos? ¿Y aquí se causó? ¿La causa de qué? ¿Sí? Entonces es hacer escuchar su propia voz, completar estas encuestas, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de analizarlo y de ponerlo en números y de organizarlo de tal forma que sea comparable a lo que se hace en otras partes del mundo. Pero sin ustedes no tenemos nada, ¿sí? Sin ese tiempo de ustedes, ¿sí? Para recordar o tomar las notas, ¿sí? De cuántas colmenas tuvieron en una época del año o en otra, cuál es su percepción de qué causó esas pérdidas, ¿sí? Cuáles son sus problemas. Sin eso, esto no se puede hacer, ¿sí? Y piensen que un problema extendido, no importa si hablamos de Argentina, Chile, Perú, el apicultor no toma notas. Y yo como apicultor también hago mea culpa porque me cuesta mucho tomar notas, ¿sí? Ir al colmenar, tomar registro de qué es lo que hice ese día, de cuántas colmenas, cuál me encontré con un problema, cuál no, ¿sí? Eso, tomar notas es algo muy importante, ¿sí? Y tal vez esta cuestión de completar la encuesta nos haga pensar en retrospectiva y decir, pucha, si yo hubiera tomado notas hace 2 meses cuando hice esta revisión, ahora me acordaría o tendría el dato de cuántas colmenas perdí después de la época seca. Bueno, así que métanse si quieren en la página o se contactan aquí con el doctor Eleazar que tiene unas copias de encuestas, ¿sí? Solatina.org, ahí van a encontrar los trabajos, van a encontrar más o menos quiénes somos, cuántos somos, que por suerte somos muchos, y ahí están también los protocolos de monitoreo de nosimosis y Varroa, ¿sí? Bueno, y para terminar, ya no les voy a... Sí, volvamos un poquito. Deben quedar 5 o 6 minutitos, ¿sí? No se asusten. Ya nos vamos a tomar un cafecito o un hidromiel. Bien, quería pedir el apoyo para el diagnóstico de la enfermedad que posiblemente sea la cría ensacada que aparece con un puntito negro acá en la cría. Hagamos esto, vamos a terminar la presentación y después, por ahí los que se quieran quedar, lo vemos juntos, aquí que tenemos así, Oleaza, y lo vemos entre todos, ¿qué les parece? Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, los que estudiamos y empezábamos con este camino de hacer ciencia, que es un camino
difícil, porque obviamente nadie se metió tecnología para hacer plata. Tenemos una formación y una deformación profesional, ¿sí?, que nos ayuda por ahí a ver algunos problemas desde un punto de vista distinto. Entonces es importante entender esto, que la ciencia avanza en base a verdades provisorias, pero son verdades que funcionan, ¿sí?, son recortes de la realidad que se pueden abordar de una forma tal que resuelven problemas y predicen las cosas que van a pasar. Pero no son fijas, ¿sí?, son cosas que pueden cambiar. ¿Y qué cosas nos pueden ayudar a cambiar? Primero, entender qué es lo que nos está pasando, cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos. Y ustedes son muy importantes a la hora de transmitir problemas. Ayer, antes de ayer, ¿no?, Ciro, cuando aparecían estas nuevas patologías en Lima, ¿no?, aparecieron unos síntomas extraños que no sabíamos cómo, no podíamos tratar de encasillarlos en casi nada de lo que conocíamos. Ahí Ciro tuvo algunas ideas, pero imagínense que ustedes son los primeros que van a ver nuevas enfermedades o nuevas formas en las que se expresan esas enfermedades, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta algo. Cuando hay un hallazgo científico que resuelve problemas, no siempre eso es bien aceptado o bien adoptado o se adopta enseguida, ¿sí? ¿En qué lo podemos ver? Y por ejemplo, cuando se habla de resistencia a calicidas, cuando se habla de no mezclar compuestos activos, todo esto no es capricho, ¿sí? Hay investigación atrás de mucho tiempo de entender estos sistemas biológicos. Entonces, lo que se necesita es gente que lo pueda transmitir de la mejor forma a los que están haciendo el trabajo técnico, ¿sí? Entonces, parte de nuestra intención es hacer esa transmisión, esa comunicación, esa ida y vuelta, para que ustedes entiendan también que lo que se propone no es lo único que existe, pero que resuelve problemas, ¿sí? Entonces necesitamos ese compromiso también, ¿sí? Que tengan en cuenta lo que se les transmite y que a veces hay que superar cuestiones tradicionales que creemos que nos resuelven problemas, pero porque no estamos haciendo un registro periódico o porque no estamos poniendo el ojo con la atención que tenemos que ponerle, ¿sí? Entonces nos parece que estamos solucionando un problema, pero nunca lo podemos, o en general no se pone a prueba, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar? Consulten a las personas que hacen investigación. En general, las personas están ávidas, ¿sí?, los que hacen investigación, de tener nuevos datos, de tener nuevos desafíos, ¿sí? Por otro lado, registrar con el mayor detalle posible lo que se hace en el colmenar. Parece repetitivo, lleva tiempo, pero es cuestión de práctica. Una vez que se empieza a hacer, una vez que uno empieza a decir, bueno, ¿qué preparo para llevar al colmenar? Bueno, entre esas cosas, poner el cuadernito con una lapicera atada con el violín, ¿sí? Entonces ya sabemos que, aunque quede anotado desprolijo, aunque después haya que pasarlo, aunque sean datos que solo yo me entiendo, no importa, eso en algún momento puede ser un insumo, no solamente para ver qué cosas hago bien, sino para ver qué cosas estoy haciendo mal y poder transmitírselas a los demás, ¿sí? No hagan esto porque a mí, la verdad, me pasó tal y cual cosa, ¿sí? Porque la experiencia de cada uno es valiosa. Bueno, aprovechen la disponibilidad de información, ¿sí? Porque hay mucha información. Ahora cualquiera ve el Instagram, el Facebook, que aparecen videos de todos lados de gente proponiendo cosas. Lo que está buenísimo, pero ustedes tienen que tener un criterio propio de decir, mira, esto me está proponiendo tal cosa, pero, momento, si yo estuve leyendo de tal tema o fui a tal charla, me explicaron que esto no era tan así, o tenía que tener tal cuidado. Entonces, está bueno lograr esa independencia como apicultor, de decir, yo tengo un manejo, o tengo la posibilidad de identificar cuáles son mis problemas y tengo las herramientas como para poder razonar si lo que me están vendiendo, lo que me están proponiendo es factible o tiene alguna falla. Y ahí preguntarle a un técnico, preguntarle a alguien de agricultura, preguntarle a un agricultor que tenga mucha experiencia, ¿sí? Entonces, esta cuestión está, obviamente, asociada, complementaria. Ser cuidadosos con estas recomendaciones absolutistas que por ahí nos pueden poner en juego a todo el colmenar, ¿sí? Y obviamente no implementar manejos manejos nuevos, no comprobados, que abarquen todo el colmenar, ¿sí? No vamos a apostar todo al rojo, ¿sí?, o al negro. Vamos a decir, bueno, si yo quiero implementar un nuevo manejo, lo voy a hacer, pero con precaución.
precaución, con un porcentaje de colmenar. ¿Sí? ¿Lo hacemos acá? Bueno, ¿y puedo hacer ciencia en mi colmenar? ¿Puedo poner a prueba algunas cosas? Sí. No es fácil, ¿sí? No alcanza con la curiosidad poner a prueba. Pero nosotros podemos decir, bueno, voy a seleccionar de mis 40 o 50 colmenas, voy a seleccionar 10 para hacer una prueba particular. En esas 10 colmenas yo voy a decir, tienen que ser homogéneas, ¿no? Creo que Marina ya les comentó ayer algo de esto, no sé si estuvieron todos en la charla de Marina, pero voy a poner a prueba algo en 10 colmenas, ¿sí? Un tratamiento nutricional, por ejemplo. No lo voy a hacer en todas. ¿Y qué voy a medir? Bueno, primero voy a elegir colmenas, que esas 10 colmenitas sean comparables en población, en reina, con otras 10 que yo tenga en la piel. ¿Qué voy a hacer? Primero les voy a poner números, a ver cuáles van a ser las de tratamiento, cuáles no. Segundo, voy a comprar un cuadernito para anotar, ¿sí? Y voy a planificar, voy a decir, bueno, ¿cuándo le voy a meter el tratamiento? ¿Y qué voy a medir como respuesta a ese tratamiento? ¿Cuánta población tiene? Voy a medir si la reina tuvo algún problema, voy a medir si tuvo problemas de cría, voy a medir cuánta miel juntaron. Entonces, primero tengo que hacer una medición antes de meter ese tratamiento, ¿sí? Y luego, a medida que las abejas lo vayan consumiendo, voy a ir tomando medidas. Entonces, se puede hacer algo de experimentación, ¿sí? Es más, es recomendable que lo hagan, para entender si lo que están haciendo tiene efecto o no. ¿Hacemos? Pero no se puede experimentar con todo, ¿sí? No es recomendable experimentar ni con antibióticos, ni con síntesis, ni con formulaciones caseras. El riesgo al que nos exponemos, ¿sí? al experimentar con estas cuestiones es alto. ¿Por qué? Porque en nuestro propio colmenar podemos estar generando resistencia al peor parásito que tenemos, que es varroa, ¿sí? Y no solamente, acá me han comentado, justo me comentaban que los colmenares cada vez son más, los apicultores cada vez son más. Nadie le pregunta a un apicultor si puedo poner mis colmenas acá a 1000 metros, 2000 metros de las tuyas, porque cada uno va ocupando los espacios que puede. Que eso sucede también en Argentina. Por ahí hay más organización porque hay un registro de apicultores, ¿sí? Pero es común que venga un apicultor y te ponga las colmenas muy cerquita de las tuyas. Todos los problemas que yo genere en mi colmenar se los voy a estar transfiriendo, ¿sí? Directamente en muy poco tiempo a los colmenares vecinos, ¿sí? Entonces, no jueguen con acaricidas ni con antibióticos. Esa es la recomendación. Si quieren experimentar, experimenten con manejo del espacio, con métodos de desinfección, con métodos de reproducción, cosas que, como estuvimos hablando, hablamos muchas veces, hoy en la mañana hablamos con Silvio también, la cuestión de que lo más importante que puede recibir la abeja es un polen variado, ¿sí? Lo más importante que puede tener la disponibilidad ambiental es diversidad de néctar, diversidad de polen, un ambiente donde no esté expuesto a cuestiones ambientales adversas, ¿sí? Si nosotros queremos experimentar con cuestiones de manejo, tenemos mucho para hacer, ¿sí? No es necesario meternos con cuestiones que ya están probadas y que pueden ser peligrosas. Hacemos, bueno, para cerrar, la apicultura no es un juego. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Hacemos la siguiente. De nosotros depende en gran medida que la calidad de un alimento que actualmente goza de muy buena reputación, ¿sí? La miel para la gente es un alimento súper puro. La gente no sabe que puede tener acaricidas, que puede tener restos de patógenos, que puede, ¿sí? Es una sustancia que hasta ahora es símbolo de pureza, ¿sí? Y lo tenemos que mantener así. Existe la potencialidad de dispersar, ¿sí? Parásitos y carga genética, o sea, abejas con una genética que no es conveniente para la región, entonces tenemos que estar atentos a eso. Y tenemos la oportunidad también de transmitir conocimiento a la población. La gente es ávida, la gente por ahí vio la película B-Movie o escuchó que las abejas están muriendo en todo el mundo, y esa curiosidad que les despierta, ¿sí? A la gente hay que aprovecharla. Y ahí explicarle, no, mirá, en la película B-Movie eran todos machos los que iban a trabajar, y en realidad son las hembras. ¿No? Enseñándole a la gente la miel. Si vos querés tener miel de calidad, posiblemente tu miel cristalice, no va a quedar siempre líquida, ¿sí? Entonces son cuestiones de formación que hay que transmitirlas a la población. Bueno, el ambiente que nos rodea lo podemos afectar mucho. Si nosotros sacamos las tiras de acaricida y las dejamos en el campo, ¿sí? En algún curso de agua o directamente las tiramos a la basura, por ejemplo, ¿sí? Podemos estar afectando mucho lo que nos rodea con nuestra actividad. Y el autorrespeto, ¿sí?
esta cuestión de darle valor a lo que hacemos como apicultores también es muy importante, valorizarnos, porque no es una actividad que obviamente no es comparable ni a la agricultura ni a la ganadería, al contrario, es más compleja tal vez, porque son más las cuestiones que no se pueden manejar, ¿sí? Y menor el apoyo también gubernamental en estas cuestiones. Entonces, terminamos con esto. La idea es mantener estos preceptos lo más que podamos y apóyense en información científica y gente que esté trabajando en el tema, que por ahí no tiene la verdad, pero lo va a saber, los va a ayudar a contactarse con algún especialista, con alguien que sí esté trabajando en el tema